Vamos a un ex departamento de prensa. Sí, información del momento, Miguel Ángel Araya, te escuchamos. Sí, luego de varias horas de deliberar, los ministros y ministras que conforman el Pleno de la Corte Suprema se están posicionando a esta hora para dar lectura a la resolución respecto al cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco. Se encuentra parado ante este estrado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, cabe señalar también presidente de la Comisión de Ética, que fue la encargada de recopilar todos los antecedentes que se están apuntando y acusando en contra de la ministra Ángela Vivanco, acompañado de varios ministros que integran el Pleno del Máximo Tribunal. A su izquierda empieza a hablar el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. Bien, buenas tardes. Convocado este Tribunal Pleno en forma extraordinaria este 10 de octubre del presente año, luego de oír la relación pública y el alegato de la defensa de la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, se ha estimado necesario dar a conocer el siguiente veredicto. Pueden tomar asiento. Sí. Primero, que la inamovibilidad de los jueces es una regla arraigada a nivel nacional e internacional como mecanismo para proteger la independencia interna y externa de la magistratura respecto de los otros poderes del Estado, cuyo único propósito es permitir el cabal desempeño jurisdiccional con total autonomía. Sin embargo, esta prerrogativa no puede entenderse en términos absolutos, siendo posible la remoción en aquellos casos especialmente previstos por la Constitución y las leyes. En efecto, el artículo 80 de la Constitución Política de la República recoge el principio de inamovilidad judicial y a su vez permite que la Corte Suprema pueda declarar que un juez no ha tenido buen comportamiento, ya sea por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, y previo informe del inculpado acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Segundo, que esta Corte estimó necesario hacer uso de la facultad constitucional antes mencionada respecto de la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, luego de haber tomado conocimiento de hechos de tal gravedad que de establecerse como cierto revelarían un mal comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que gobierna a la magistratura, e inició un cuaderno de remoción el pasado día 9 de septiembre. Tercero, que en su defensa la ministra señora Vivanco apuntó como primera alegación que para estos efectos se requiere un procedimiento disciplinario previo a la apertura de un cuaderno de remoción de conformidad con el Acta 108/2020. Sobre este punto es necesario precisar que dicha acta no se aplica en la especie, toda vez que este cuaderno tuvo como sustento el artículo 80. De manera que su alegación en esta sede contradice sus propios actos. Fue sostenida por la propia ministra señora Vivanco en el caso al que alude en su informe, lo que no prosperó, pues ya se había iniciado el procedimiento disciplinario respecto de los investigados. De manera que su alegación en esta sede contradice sus propios actos. En tal sentido, la prescripción invocada por la defensa sobre la base del acta mencionada tampoco resulta aplicable. Cuarto, que seguidamente la defensa orientó sus alegaciones hacia supuestas transgresiones al debido proceso y al derecho a la defensa, apoyándose en una presunta falta de conocimiento de los antecedentes sobre los cuales se basan las imputaciones formuladas en su contra y en la existencia de prueba ilícita. En cuanto a la falta de conocimiento de los antecedentes del cuaderno de remoción, esta alegación será desestimada, ya que la defensa ha tenido pleno acceso al contenido de este expediente,
Distinto es el tratamiento de aquellos que se vinculan con la Comisión de Ética, pues por la expresa reserva que sobre ellos prevé el artículo 20 del Acta 262/2007 sobre principios de ética judicial y Comisión de Ética, estos solo obran en el cuaderno de la referida comisión. Además, consta en el informe de la defensa que se hizo cargo de todas las imputaciones, proporcionando incluso datos sobre su declaración en la instancia mencionada, lo cual permite destacar la falta de herramientas para construir su defensa. Respecto de la supuesta ilicitud de la prueba, cabe recordar que los chats fueron revelados por un medio de comunicación social el día 7 de septiembre del presente año y tienen su origen en la entrega voluntaria que realizó el abogado Luis Hermosilla Osorio al Ministerio Público, en el contexto de una investigación de carácter penal. Además, el órgano persecutor remitió en sobre cerrado aquellas conversaciones entre el aludido abogado y la ministra, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 y siguientes de la Constitución Política de la República. De manera que no es posible concluir que esta Corte tuvo acceso a la mencionada mensajería de manera ilícita. Por último, en lo que atañe a la falta de imparcialidad que afectaría a algunos de los miembros de esta judicatura, la recusación amistosa alegada por la defensa fue desestimada al inicio de la presente audiencia por las razones que fueron expresadas en la resolución respectiva y comunicada a la defensa. Con todo, sobre este punto en particular es preciso señalar que el artículo 21 del Acta 262/2007 expresamente dispone que, abro comillas, la circunstancia de que los integrantes de la Comisión de Ética y Disciplina hayan intervenido en las indagaciones o actuaciones que lleva a cabo aquella o que concurran en el informe que fuere pertinente, no los inhabilitará para pronunciarse sobre la materia como miembros del Tribunal Pleno. Cierro comillas. Por otra parte, la eventual concurrencia de algunos ministros o ministras en decisiones de carácter jurisdiccional no los inhabilita para conocer esta remoción desde que este procedimiento versa sobre el comportamiento personal de la inculpada y no sobre el contenido jurídico de una decisión en particular. Quinto, que abordando el fondo del asunto, constan como antecedente para los efectos de revisar la concurrencia de los presupuestos fácticos del artículo 80 de la Constitución Política de la República, esto es un mal comportamiento, los siguientes. 1. Oficio reservado 897-2024 del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia Vázquez, de 16 de septiembre de 2024, mediante el cual remiten sobre cerrado una serie de chats de conversación entre la ministra señora Vivanco y el abogado don Luis Hermosilla Osorio. 2. Publicación difundida por la plataforma periodística CIPER. El 7 de septiembre del actual, titulada Chats revelan los favores entre Hermosilla y la Suprema Vivanco. ¿Alguna posibilidad de que integres la sala penal mañana? Cierro comillas. Que fue entregada por la directora de la Dirección de Comunicaciones de esta Corte. 3. Informe evacuado por la Comisión de Ética y puesto en conocimiento del Tribunal Pleno el 16 de septiembre del presente año, conjuntamente con minutas elaboradas por los relatores de la tercera sala de esta Corte. 6. Que del análisis de los antecedentes ya individualizados resulta necesario, en primer lugar, abordar las actuaciones de la señora Vivanco en la tramitación y conocimiento de las causas del consorcio Velas Movitec S.P.A. con Codelco, roles 141-421-23, 1150-24, 1152-2024, excluyendo lo que atañe al contenido de la resolución jurisdiccional que en cada causa se arribó, tanto el informe evacuado por la Comisión de Ética como la minuta enviada por la relatora de esta Corte y la revisión de la tramitación en el sistema informático SIT-SUB permiten establecer que la ministra tuvo en ellas
una participación inadecuada al haber efectuado gestiones para que la Sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso interpuesto en la primera causa ya referida, sin que el presidente de la Corte Suprema de esa época hubiese dictado la resolución respectiva. Con posterioridad, encomendó la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta. En las otras dos causas del consorcio Velas Movitec S.p.A., conociendo de que el criterio de la Sala consistía en la elaboración de los proyectos para fallo conforme al orden de antigüedad, la ministra señora Vivanco exigió a la relatora que la sentencia se firmara rápidamente, no obstante existir otras causas más antiguas que resolver. Las restantes minutas dan cuenta del mismo patrón de comportamiento, esto es, aprovechar la circunstancia de encontrarse como presidenta de la tercera sala para ordenar el conocimiento en cuenta de ciertas causas que no versaban sobre materias urgentes, como lo es el derecho a la vida o la salud de las personas, y que por la fecha de su ingreso aún deben esperar su turno para ser vistas. Así ocurrió en los roles 105-065-23, 242-258-23. Más grave aún, del examen de los antecedentes fue posible establecer que en la causa 251-511-23, la ministra impartió instrucciones directas en la tramitación de la causa, destacando la resolución que firmó en tal calidad el 19 de febrero de 2024, que dispuso rijan los autos en relación, encontrándose pendiente un incidente de implicancia que le afectaba. Lo anterior permite dar validez a la minuta del relator, en cuanto a que la ministra participó activamente en la tramitación de esta causa, ordenando dictar providencias cuando no integraba y participando en la resolución del mencionado incidente de implicancia. También es posible tener por asentado que la señora Vivanco ejerció presiones sobre los relatores para apurar ciertos proyectos de fallo. Incluso en un caso 2458-23 exigió que se firmara el mismo día de la vista del recurso. Esta presión se extendió además a requerir el conocimiento de la resolución de un asunto que se encontraba en estado de acuerdo, no obstante no haber concurrido a la vista, según dio cuenta en su minuta la relatora, al referirse al rol 6632-24, infringiendo con ello la regla legal relativa al secreto de los acuerdos y de las propias instrucciones de la sala. Lo expuesto permite entonces dar por establecido estos puntos del presente cuaderno de remoción, pues el comportamiento desplegado por la ministra revela irregularidades en la tramitación de causas a través de presiones indebidas ejercidas sobre funcionarios de categoría inferior del escalafón primario, excediendo con su conducta el desempeño ministerial que le corresponde en su calidad de juez. Séptimo, que respecto a la injerencia de la señora Vivanco Martínez en distintos nombramientos de cargos vacantes, en el caso del último proceso de designación para fiscal nacional del Ministerio Público, una vez revelada la existencia de ciertos chats en que su pareja participaba de gestiones para que el postulante señor Carlos Palma se desistiera en favor de otro candidato a cambio de un doctorado y futuro cargo de una Fiscalía Regional de Santiago, realizó diligencias personales y directas ante el fiscal nacional, demostrando con dicha conducta que no era indiferente a los hechos atribuidos al señor Gonzalo Migueles. En lo relativo al concurso para proveer el cargo de conservador de bienes raíces de Concón, al que postuló el señor Carlos Suet, la ministra reconoció en su informe la existencia de conversaciones con algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, respecto a los cuales es su superior jerárquico, en las que a ella se le consultaba por quienes podrían votar.
lo que resulta carente de plausibilidad. Por otra parte, las comunicaciones de que dan cuenta los chats remitidos por el Ministerio Público revelan una intención de intervenir en concursos para cargo de este máximo tribunal, gestionando llamadas y reuniones en apoyo y también en contra de ciertos candidatos, con la finalidad de obtener, según sus dichos, el take-over, toma de control de la tercera sala. Lo expuesto da cuenta de un patrón de conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, al intentar conformar redes de influencia, proceder incompatible con el cargo. Octavo, que en cuanto a su disposición para alterar la integración de una sala de esta Corte, para conocer de una causa específica a requerimiento de un abogado de la plaza, a efectuar recomendaciones procesales y a entregar información concerniente a causa en tramitación, especialmente una relativa a Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, la ministra en su informe no desconoce el tenor de los chats sostenidos con el abogado Luis Hermosilla Osorio, a los que ya se ha hecho referencia. Si bien califica la respuesta entregada al señalado abogado para integrar la segunda sala como una simple conversación que no produjo efecto jurídico, el nivel de confianza de sus comunicaciones y el tenor de sus respuestas se apartan del comportamiento propio de la magistratura y de los principios de independencia e imparcialidad que le informan. Las restantes comunicaciones sobre causas en tramitación o fallos pronunciados por este tribunal tampoco pueden ser calificados de simples conversaciones entre profesionales del derecho y o académicos, como sostiene en su informe, ya que una vez que la señora Vivanco asumió en calidad de ministra, la condición de tal debió ser el eje central conforme al cual conducir su comportamiento, evitando aludir o dar opiniones de carácter jurídico en ciertas materias a abogados del foro, pues en su rol jurisdiccional estaba llamada a resolver conflictos de similar naturaleza. Noveno, que el conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que han sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. El texto íntegro de la sentencia será dado a conocer con posterioridad. Lo escuchado es Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema. Ángela Vivanco ha sido removida, y es con esto, con un voto unánime de la Corte Suprema, un voto unánime de sus pares. Ha comprometido, dice el fallo, gravemente los cimientos del Estado de Derecho. Y varias irregularidades, presiones a relatores, participación inadecuada para mover algunos casos, acelerar algunos casos, presiones indebidas a funcionarios, participación, vale decir, cabildeo para lograr que algunas personas accedan a cargos vacantes, conservador de bienes raíces, y ha quebrantado, dicen, y la independencia, la equidad, la integridad, la transparencia del Poder Judicial. Leila. Lo estábamos escuchando entonces en palabras del presidente de la Corte Suprema, fue el mismo quien leyó la resolución, la decisión que tomaron los 16 ministros titulares y los 3 suplentes que estuvieron durante toda esta jornada. Vamos a ver si volvemos con Miguel Ángel, a ver si podemos tener las primeras reacciones. Miguel Ángel, estamos contigo. Sí, Cristóbal Osorio efectivamente va a entregar algunas declaraciones a la prensa luego de que se confirmara entonces la remoción de su representada Ángela Vivanco. Recordemos unos alegatos que se extendieron por cerca de 1 hora y cuarto.
momento, 1:20, fue la exposición del abogado Cristóbal Osorio, quien ha liderado esta arista administrativa de la ministra Ángela Vivanco, que está siendo indagada por diversas aristas, arista penal, teníamos esta arista administrativa y ahora también las acusaciones constitucionales. Es Cristóbal Osorio entonces quien va a hablar en estos momentos con la prensa. Abogado, sus primeras impresiones luego de esta decisión de la Corte Suprema. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Bueno, del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. en primer lugar, les quiero dar las gracias durante estos días que ustedes nos han acompañado en las distintas instancias, la presentación de descargo, en los alegatos y en la larga espera de este veredicto, que fue un poquito más extenso, pero les damos las gracias que ustedes nos hayan acompañado. Segundo, es difícil tener una opinión inmediata, porque se hizo una lectura de un texto largo, con una serie de análisis jurídicos que nosotros vamos a tener que ponderar con tranquilidad. Así que nosotros ahora vamos a esperar la sentencia, poder leerla, pero estamos sorprendidos porque hay muchas cosas que nosotros manifestamos respecto a la falta de integridad de los antecedentes. También mencionamos que existían prescripción respecto a algunas infracciones y no vemos ningún tipo de pronunciamiento. Entonces nosotros, más que opinar aceleradamente, vamos a esperar la sentencia, y con la sentencia me imagino que la ministra Ángela Vivanco, la ex ministra Ángela Vivanco por ahora, va a poder emitir su pronunciamiento. Pero nosotros nos vamos tranquilos. Hoy día ustedes pudieron escuchar los alegatos, cuál era nuestros argumentos al respecto, y yo quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos y los diversos antecedentes de carácter objetivo relativo a la antigüedad de la sentencia. Así que yo les doy las gracias. No voy a hacer más declaraciones, pero desde ya les agradezco, y no se preocupen que los próximos pasos y todas esas cosas que pudieran ocurrir, me imagino que lo irá también informando la ministra y su equipo jurídico en materia penal. No es algo que a mí me corresponda decidir. Yo estaba en esta etapa del procedimiento de remoción. Yo, por lo menos, esta parte que a mí me correspondía lo doy por concluida, y les deseo lo mejor a todos ustedes. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Escuchábamos entonces a Cristóbal Osorio, abogado que lideró todo este proceso administrativo en contra de la ministra Ángela Vivanco. Él dice que da el proceso por terminado, a pesar de que el equipo de defensa de la ministra puede tomar distintas decisiones. Una de esas que se adelantó durante la semana, se hizo ver, es un posible apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Leila Nivaldo. Es lo que acaba de ocurrir, un hecho histórico que se suma a las hojas de historia del Poder Judicial, porque solamente se tenía antecedentes de un ministro que había sido destituido, removido de la Corte Suprema, que es Correa Bulo, y ahora entonces se le suma este antecedente de la ministra Ángela Vivanco, removida luego de este proceso administrativo, un cuaderno de remoción iniciado el pasado 9 de septiembre. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a estar retomando el contacto si hay más reacciones, pero en todo caso, ya está claro, la Corte Suprema, por voto unánime, ha resuelto remover a Ángela Vivanco de su cargo de ministra de la Corte Suprema. Seguramente habrá reacciones políticas. ¿Cuánto va a incidir esto en la acusación constitucional que se está llevando adelante contra ella también en el Congreso? Bueno, todo eso será tema de debate, pero está claro, Ángela Vivanco, por decisión de sus pares, ha sido removida de la Corte Suprema, Leila. Así es, con sorpresa se manifestó el abogado de Ángela Vivanco. Vamos a estar muy atentos a todas las reacciones que puedan venir después de que fue removida finalmente Ángela Vivanco de la Corte Suprema.